los bendiga poderosamente. Esta es nuestra última clase del seminario Guerra Espiritual. Y bueno, les cuento un testimonio de lo que es la batalla espiritual, mis amados. Ustedes hace unos segundos nada más me estaban viendo en la clase anterior y justo cuando cerré la sesión me agarró lo que llamamos aquí en Costa Rica estornudadera. Empecé a estornudar varias veces y luego de terminar de estornudar, no sé, unas 10 veces que estornudé, se me cerró un poquito la garganta y siento mi voz un poco diferente, como ahogado, como afónico. Y bueno, esto se los cuento porque evidentemente después de lo que Dios está haciendo y quiere seguir haciendo, pues vemos cómo muchas veces cuando nos metemos en el terreno del enemigo, cuando vamos en contra de lo que el diablo quiere construir, él también devuelve el golpe. Pero sabemos que Dios va delante de nosotros abriendo camino. Y con incomodidad o no, para poder hablarles, vamos a terminar esta clase y vamos a glorificar el nombre del Señor porque el diablo no va a tener la victoria. Dios nos ha dado la victoria y vamos a hacer testimonio y evidencia de eso. Amén. Si puede darle un aplauso fuerte ahí al Señor para que sepa por qué tengo la voz diferente. Aleluya. Gloria al Señor. Así que bueno, vamos a hablar de un tema que a mí me parece súper apasionante y que creo que es la mejor manera de terminar este curso. Yo a esta clase le llamaría el sello del rey, si usted quiere ponerle un nombre a esta última clase de guerra espiritual, el sello del rey. Cuando nosotros hablamos de guerra espiritual, cuando hablamos de lo que es ir a la guerra, de lo que es vivir la guerra y estar en constante batalla, tenemos que reconocer que una parte determinante de esa guerra tiene que ver con las palabras, tiene que ver con lo que decimos. Y en este caso particular, mis amados, vamos a usar la palabra que corresponde. Tiene que ver con lo que decretamos. Hemos hablado ampliamente de lo que es la batalla de legalidad en la cual nos encontramos con Satanás, donde él acude con argumentos, con recursos, testimonios, evidencias, para apelar en nuestra contra, para ser destruidos, para que no se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Pero asimismo la batalla espiritual en favor de personas, de familias, de ciudades, de naciones, es una batalla de argumentos, es una batalla de proclamas, es una batalla de decretos. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios tenemos que comprender lo que significa esta herramienta, darle el peso de lo que representa. Y ojalá que de esta clase usted haga un seminario completo y le enseñe a la gente lo que es confesar, decretar, proclamar, profetizar y la importancia que siempre la Biblia le ha dado a este ejercicio, que no tiene que ver solo con lo que Pablo Chávez está hablando, tiene que ver con algo milenario, tiene que ver con algo que emana de la misma naturaleza de Israel, que puede preservar su cultura a través de tantas generaciones gracias a que guardaron todos los dichos de Dios. Hoy nosotros somos el instrumento que Dios usa, somos la vasija que Dios usa para poder hablar en la tierra. Somos esa voz del Espíritu que nos permite hablar a favor de quien el diablo está tratando de acabar. No tomando el lugar de Cristo, pero sí actuando bajo la autoridad de Cristo. Y quiero que usted vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 26, porque en esta clase posiblemente lo que voy a conseguir es dejarlo con ganas del próximo seminario. Entendiendo que esto es solo el inicio, es solo el comienzo de muchas cosas que los intercesores deben tener presentes. Y dentro de cualquier grupo de intercesión debería haber una clase, y una clase profunda, larga, extensa,
de cómo hacer decretos, de cómo debemos nosotros escribir proclamas para ir a la batalla espiritual con ellas y practicar y practicar y practicar y practicar hasta que conozcamos la palabra correctamente, hasta que apliquemos correctamente la palabra en las proclamas. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 26, dice algo poderosísimo. Dice, al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. El Señor no se cansa de posicionarnos en un lugar de eminencia dentro de todo el escenario espiritual, humano. Y gracias a Dios, la iglesia de Cristo en la última generación ha ido entendiendo estas verdades cada vez con mayor fuerza. Y por eso muchos, entendiéndolo a veces y no tan claros también, están empezando a incursionar con autoridad a lugares donde pueden influenciar naciones, donde pueden afectar naciones. Hoy tenemos grandes empresarios, tenemos grandes profesionales, tenemos tremendos políticos que están haciendo un trabajo para hacer una diferencia en estos lugares de eminencia. Pero de lo que nos habla el Apocalipsis es de esa esencia la cual Dios le va a entregar a todos aquellos que ganen esta carrera. Y por lo tanto es evidente que nos está hablando de un principio que nosotros también tenemos que practicar mientras que llegamos a esa redención. Somos autoridad en la tierra. Y usted dirá, bueno, pero yo no soy autoridad para nadie. No es cierto. Usted en su casa tiene autoridad. Es que yo no tengo casa. Usted en su cuarto, en su habitación, tiene autoridad. Es que esto, es que lo otro. En cualquiera de nosotros hay un ámbito de autoridad. Algunos la tienen más amplia, otros la tienen más pequeña. Porque aunque usted diga, yo no tengo autoridad, usted tiene que entender que usted representa algo, alguien, algunos, y por lo tanto, a través de Cristo, usted tiene autoridad para hablar y proclamar sobre eso que usted representa. Le leo un poco los comentarios que tengo por aquí. Como heredero legítimo del gran rey a través del sacrificio de Cristo en la cruz, somos llamados a ejercer autoridad. Desde que Dios estableció a la humanidad en el huerto del Edén, fue para que administrara todo aquello que había sido creado. Desde ese entonces, el Señor llamó al hombre y a la mujer a ser mayordomos de la tierra. Evidentemente, aquella habilidad se vio debilitada a causa del pecado y la posterior delegación de aquella autoridad en Satanás, quien vendría a ser llamado príncipe de este mundo. A través de las páginas de la palabra queda en evidencia la persistente intención divina por traer nuevamente aquel plan original donde el cielo era uno con la tierra y la humanidad coexistía con su divinidad. Para alcanzar aquel propósito es claro que la humanidad debe volver a la posición original tal cual Dios la había establecido en el origen. Efesios capítulo 3 versículo 10, por favor. Efesios capítulo 3 versículo 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto me parece impresionante y ya Dios nos pone, perdón, una responsabilidad inherente al ser iglesia. Y nos dice que somos su voz, somos sus representantes, somos sus delegados, y parte de ser representantes, delegados, su voz es para que los principados y potestades sean notificados de lo que Dios hará
cómo lo hará, con quién lo hará, por qué lo hará, cómo lo hará. Entonces vemos, mis amados, que este tema de proclamar, decretar, llámele como usted quiera, es parte de la esencia misma de lo que Dios estableció llamándole iglesia. Aún la palabra iglesia es una palabra griega que viene a traducirse como o decirse eclesía, que significa asamblea. Y en esa asamblea, entendiéndola como un lugar de gobierno para un territorio. La palabra iglesia, acordémonos que no es una palabra que viene del hebreo, y esto me parece súper recontra importante recordarlo siempre. La palabra iglesia no es una palabra hebrea, por lo tanto Cristo no utiliza una verdad que era común para los hebreos y utiliza una verdad que pertenece aparentemente a otro ámbito cultural para enseñarnos lo que debe de ser la iglesia. Y esto es algo en lo que usted debería estudiar durante mucho tiempo para poder entender la profundidad de lo que esto pudo haber significado en su momento. Porque Jesús viene y nos habla de eclesía cuando esa palabra no es de nuestro idioma, no es de nuestro lenguaje común. Y por lo tanto, nosotros no la podemos entender igual que la entienden los hebreos, donde ellos claramente en sus sinagogas, por ejemplo, se reúnen para adorar a Dios, para leer la Torá, para practicar la ley, pero no tiene ningún objetivo superior a ese. Y entiéndase, no estoy minimizando lo que es la lectura de la palabra, ni lo que implica adorar a Dios. Estoy diciendo que la iglesia es llamada como un ente gobernador, como un ente gubernamental, y por lo tanto de la iglesia deben emanar las verdades, los principios, las leyes espirituales que establecen lo que va a suceder en el mundo espiritual. Eso es por lo cual Jesucristo quería que nos reuniéramos. Es por eso que él habla cuando ustedes se reúnan, cuando ustedes converjan y le pidan a mi Padre en la tierra, aten o desaten, así también sucederá en el cielo. Vamos a ir por favor a Zacarías capítulo 3 versículo 1. Es mediante la iglesia en primera instancia y luego a través de los hijos de Dios que su autoridad es representada en la tierra. A través de su sacrificio hemos sido reposicionados, ya no como esclavos del pecado, sino como seres libres para retomar nuestro lugar. Ya no existe argumento satánico que pueda desheredarnos, como ocurrió con el sumo sacerdote Josué. Zacarías capítulo 3 versículo 1, creo que ya lo hemos leído en el pasado este versículo. Luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, mientras Satán estaba a la mano derecha para acusarlo. Entonces dijo Jehová al Satán: Jehová te reprenda, Satán. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este? Yo quiero que usted tome esta palabra, mis amados. Quiero que usted la subraye, que se la guarde en el corazón. Dios está hablando sobre Josué, pero también está hablando sobre Elizabeth, sobre Verónica, sobre Cristina, sobre Nadine. Está hablando sobre Ann, sobre Elba, sobre Sara, Liliana. Está hablando sobre Carla, Rosa, Keila, Mavi, Estrella, Samira, Ruth, Doris. Está hablando de nosotros y exclama y dice: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio?
¿No es Liliana un tizón arrebatado del incendio donde el diablo la creía muerta, donde el diablo la quería, la pensaba acabada? Olga, ¿no eres tú un tizón arrebatado del incendio que estaba a punto de convertirse en cenizas? ¿No eres tú, escúchame, Ruth, ese trozo de carbón encendido que antes de extinguirse Dios tomó de ahí? Pero dice algo tremendo, dice que era un tizón, o sea que todavía seguía ardiendo. No pudieron acabarte, no pudieron echarte abajo, y el fuego que está en ti ya no es el fuego de la destrucción, Erika, ya no es el fuego de la destrucción, Silvia, no es el fuego de la destrucción, Giselle, es el fuego del Espíritu Santo, Irma. Y cómo Dios nos arrebató de ese incendio. Pero ¿para qué? ¿Para qué Dios nos arrebata de ese incendio? No sé si usted alguna vez se lo ha cuestionado desde el punto de vista más básico. ¿Para qué Dios me salva? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi función en esta tierra? ¿Es simplemente congregarme todos los domingos con mi familia y aplaudir y celebrar y ser un buen creyente? Eso es todo. Josué, Miguel, Francisco, Iris, Ivonne, que estaban cubiertos de vestiduras viles, permanecían en pie delante del ángel. Escuche esto, habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él. ¿Quién eran ellos? ¿Quiénes estaban delante de él? Los demonios que lo habían cubierto de ropas viles. Y dice la palabra que les dijo: quitadle esas vestiduras. Y a él le dijo: mira, que he quitado tu pecado y te he vestido con ropas de gala. Dios quita nuestro pecado, y amén a eso, yo lo celebro. Dios sanó mis enfermedades, también sanó las de María, las de Natalia, sanó las de Marlene, sanó las de Sofía, sanó las de Alicia, las de Aida, sanó todas nuestras enfermedades y también sanó y quitó nuestros pecados. Pero dice que nos vistió de ropas de gala. ¿Para qué Dios me viste de ropas de gala? ¿Para qué me viste como rey, como príncipe? ¿Para qué me da corona? ¿Para qué me da un cetro? ¿Para qué me da una capa real? ¿Para qué me pone vestiduras de gala? Y después dijo: pongan un turbante limpio sobre su cabeza. Y pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y lo vistieron de gala. Y el ángel de Jehová seguía en pie. Después, el ángel de Jehová amonestó a Josué diciéndole: así dice Jehová de los ejércitos, si andas por mis caminos y guardas mis ordenanzas, entonces tú gobernarás mi casa y guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré tu lugar. Mis amados, aquí hay algo que parece obvio, pero que no es obvio. Josué era el sumo sacerdote. Ya él estaba ejerciendo un papel ministerial, ya él tenía un oficio sacerdotal. ¿Para qué Dios le habla como si él no fuera un sacerdote? Porque obviamente no está hablando de ese sacerdocio terrenal. Él está hablando de dar un lugar de relevancia en medio del ámbito espiritual. Está hablándole de dar una autoridad mayor, le está hablando de darle algo que él no tiene hasta ese momento. Quiero que vaya, por favor, y corra conmigo al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 6. Este versículo lo hemos aludido incontables veces. En donde Dios nos posiciona, en donde Dios nos coloca, en qué lugar nos establece. Juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese sentar con Cristo inmediatamente me remite a preguntar: ¿dónde se sentaba Cristo? Y el trono de Cristo es un trono, vuelvo a repetir, la palabra clave aquí es autoridad, y creo que ya usted lo entendió, pero lo vuelvo a repetir: el trono de Cristo es un trono de autoridad que él obtiene por causa de haber derrotado a la muerte. Y Dios nos sienta en ese lugar de autoridad. Lucas capítulo 9 versículo 1, búsquelo por favor.
Lucas capítulo 9 versículo 1 dice, reuniendo a sus 12 discípulos, les dio poder, que es una cosa, y les dio autoridad, que es otra cosa, sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Él les dio poder para hacerlo, pero les dio autoridad para hacerlo. Quiero que entienda, yo puedo hacer muchas cosas, pero no necesariamente tengo la autoridad para poder hacerlas. Yo puedo estacionar el lugar en lugar donde a mí me dé la gana, pero si ahí dice reservado para alguien, para el dueño, para una figura importante, yo no tengo la autoridad para colocarme en ese espacio. Tengo el poder, pero no tengo la autoridad. Entonces Cristo nos entrega el poder. ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? ¿Con quién hacerlo? Pero luego nos da autoridad para que sepamos que Él nos respalda, que Él está con nosotros, que Él nos afirma. ¿Por qué le pusimos a este mensaje el sello del rey? Porque cuando alguien en la antigüedad llevaba una carta documento del rey, esa persona en sí misma no tenía ninguna autoridad, era un enviado. Tal vez hasta era una persona del común que se subió a un caballo y llevó una carta de un lugar a otro. ¿Por qué tenía poder esa persona y por qué tenía autoridad esa persona? Porque aquel documento estaba sellado por el rey. Dios, aleluya, ha sellado nuestras vidas. Dios ha sellado y ha marcado nuestras vidas. Por lo tanto, cuando Satanás nos mira, cuando Satanás nos observa, él sabe que hay un sello real que nos da autoridad para poder desarraigar, para poder desbaratar, para poder destruir, pero también para edificar, para construir, para crear. Y esto es tremendo. Libro de Ageo, por favor, capítulo 2, versículo 23. Este es un versículo que quiero que usted lo proclame sobre su propia vida. Este es un versículo para que usted le cambie el nombre que está ahí puesto y ponga el suyo. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, Miriam, te tomaré, Soraya, te tomaré, Corina, te tomaré, Yomaira, te tomaré, Claudina, te tomaré, Lidia, te tomaré, Patricia, te tomaré, Floras, te tomaré, Elías, te tomaré, Marjorie, te tomaré, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré, escúchame, Consuelo, te pondré como anillo de sellar. Aleluya. Te pondré como anillo de sellar. Y ahora nos pusimos más tremendos todavía. Nosotros no somos cualquier cosa, somos el anillo de sellar en la mano del rey. ¿Qué significa eso? Que donde imprimamos nuestra huella. Por eso es que la palabra dice que donde yo quiera que ponga la planta de mis pies, esa tierra será mía. Donde yo ponga mi huella, donde yo ponga mi marca, donde tú la pongas, Roslyn, donde tú la pongas, Edith, la palabra se va a convertir en una realidad, porque somos el anillo de sellar del rey. Dice la escritura, porque yo te he escogido. A mí me encanta la palabra, porque Dios no se anda con justificaciones, no se anda con argumentos raros y largos. Él simplemente dice, te escogí, por lo tanto eres. ¡Guau, mis amados! Eso es increíble. Te escogí, por lo tanto eres. ¿Qué otro argumento usted y yo necesitamos? ¿Qué otro argumento más allá de lo que el diablo puede opinar, de lo que nuestra familia crea, de lo que dice la gente a nuestro alrededor? Dios dice, yo te escogí y por lo tanto eres. Usted sabe que el tema de la adopción, el tema de adoptar niños, es un tema bien complejo. En cada país hay reglas diferentes para adoptar niños. Y usualmente, por lo menos en mi generación, no sé en la suya o en las más jóvenes, o en las poco mayores, no sé si se le daba la connotación negativa que tenía la mía, en mi generación, a la palabra adoptado o adoptada. Cuando un niño quiere ofender a otro,
podía usar la palabra, usted es un adoptado. Y quizás en nuestra inconsciencia, en nuestra cultura, relacionamos adopción con abandono, con olvido. Relacionamos la adopción como algo malo, como algo negativo. Pero la adopción, mis hermanos, es el acto de amor más extraordinario que un ser humano puede hacer en la tierra. La adopción es algo que implica renuncia total a uno mismo, por amor a otro ser humano. Y lo tremendo de la adopción es que cuando usted, en el pasado, mi generación, le decía a un niño, usted es un adoptado, usted quería como humillarlo por un lado, pero por otro lado usted quería decir, bueno, es que como yo soy hijo natural, yo soy mejor. Yo estoy en un nivel diferente. Y eso es todo lo contrario. Porque cuando usted es un hijo natural, a sus papás no le preguntaron su opinión de cómo quería que fuera su hijo físicamente, ni cómo quería que fuera su carácter. Y posiblemente si los papás pudieran llenar un papel de solicitud de hijos, más de alguno llenaría algunas características que sus hijos no tienen y rechazaría algunas características que sus hijos tienen. Pero cuando usted adopta a un niño, usted determina amarlo aún sabiendo cómo va a ser, cómo es físicamente, cómo se va a comportar con sus traumas, con sus problemas, con sus pérdidas. Usted decide amarlo así tal cual esa criatura es. Pero lo tremendo de la adopción es que hay un momento donde el papá, la mamá, deciden adoptar y firman un documento legal que a partir de ese momento dice que ese niño ya no tiene más esos apellidos que antes tenía de sus padres anteriores. Y si fue abandonado desde bebé, tal vez no tenga ni apellidos o tenga apellidos ficticios. Pero a partir de ese momento en el que se firma ese contrato, ese niño ya no tiene más los apellidos anteriores, ahora tiene un nuevo nombre, ahora tiene una nueva casa, ahora tiene una nueva familia, y es simplemente la firma de un documento. Mis amados, Dios ya firmó ese documento por nosotros y determinó que somos sus anillos de sellar en esta tierra. Por lo tanto, la pregunta que yo le hago a la hermana Olga, a la pastora Elizabeth, a la hermana Lesbia, a la hermana Mónica, yo les pregunto, ¿dónde está esa carta documento que usted va a firmar, que usted va a sellar? ¿Dónde está esa proclama, ese decreto para el 2021 que usted desató sobre su familia, hermana Yeli, hermana Lelis? ¿Dónde está esa proclama, esa profecía que usted va a ser el anillo de sellar para sus hijos, para su matrimonio, para su economía, hermana Lucía, hermana Estela? ¿Dónde está esa palabra? Porque si no está, hay que hacerla. Porque si no está, hay que construirla. Y mientras que este predicador está hablando, Dios va a poner fuego en sus dedos, Dios va a poner fuego en sus manos, y usted va a empezar a escribir, y usted va a empezar a proclamar, y usted va a empezar a escribir ese decreto que va a ser sellado por el sello real. Y usted va a empezar a hablar de su 2021, pero va a hablar también del 2022 y del 2023. Y aunque el diablo venga con todas sus porquerías, ¿sabe? Yo no me he cansado de ver gente que dice, ¿a dónde están los profetas que les hablaron del COVID? Y creen que con eso ya desbaratan todo lo que es profético y profecía. Y algunos son más atrevidos y dicen, ustedes estaban hablando de un 2020 extraordinario, milagroso, como tratando de criticar y juzgar eso. Y yo por dentro me río porque yo digo, mi 2020 fue uno de los mejores años de mi vida. Fue uno de los años más extraordinarios, donde más vi a Dios, donde perdí muchas cosas, pero gané tantas cosas buenas, gané tantas cosas valiosas, y posiblemente una de ellas, o algunas de ellas, fue tener sentado escuchándome al hermano Marcelo, fue tener escuchándome a la hermana Mónica, a la hermana Clarena,
a la hermana Alejandra, a la hermana Noemi, si esta pandemia no hubiera llegado, yo jamás habría podido compartir todo lo que he compartido con la hermana Susana, con la hermana Ana Mariela, con el hermano Alex, con su esposa. Posiblemente no nos habríamos ni conocido, mis amados. Entonces, mi pregunta ahora es, si para mí sí fue extraordinario y para el que critica y el que juzga no lo fue, mi pregunta sería, ¿lo proclamaste? ¿Lo sellaste con el anillo del rey? ¿Lo creíste? Porque la escritura dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Le fue hecho, le fue cumplido. Entonces, en la guerra espiritual nos es necesario no solo quedarnos en la retórica, en el discurso, en la verborrea. Nos toca creerlo, nos toca comernos lo que proclamamos, lo que decimos, lo que confesamos, y cuidarnos de lo que hablamos. Vaya por favor al libro de Esther, capítulo 8, versículo 8. Esther 8:8 dice: escribid pues, vosotros los estudiantes del seminario Guerra Espiritual, vosotros los colombianos que están viendo su nación sacudida por la violencia, escriban. Escriban de la nueva Colombia, escriban de la Colombia del Espíritu Santo, escriban de la Colombia de avivamiento, escriban de la Colombia llena del poder de Dios. Ustedes mexicanos sacudidos por el narcotráfico, las muertes, la violencia, escriban del nuevo México, del México que renace, del México que se levanta, del México próspero, del México que tiene fuerza. Ustedes en Bolivia, con toda esta convulsión política que se ha vivido recientemente, empiecen a hablar y a escribir de esa nueva Bolivia, empiecen a soñar con toda esa gran Bolivia que viene, pero escríbanlo de parte del Espíritu, que a alguien le quede, que a alguien le venga a la memoria. Escríbanlo, dice el Señor. Escriban pues vosotros los judíos como bien os parezca. Es que caramba, mis hermanos, la palabra es muy clara. Dios pone la esencia en nosotros y nos da libertad para escribir de acuerdo a como Él nos inspire. Lo que le estoy queriendo decir es que en la inspiración está Dios. En la inspiración de la hermana Mariette, en la inspiración de la hermana Marina, en la inspiración de la hermana Nailan, ahí se está moviendo el Espíritu. En la inspiración de la hermana Yalene, de la hermana Eliana, ahí Dios va a revelarse. Es que es una conciencia tan plena, tan completa de que el Espíritu es en nosotros. Escribid como bien os parezca, en nombre del Rey. Cheque en blanco. Y selladlo con el anillo del Rey, porque un edicto que se escribe en nombre del Rey y se sella con un anillo del Rey no puede ser revocado. Y ya me los imagino algunos de ustedes hasta yendo a la tienda a comprarse un sello con el nombre, el apellido, no sé, para hacerse más de algún decreto y sellarlo con su nombre y por supuesto en el nombre de Dios. La locura de lo profético da para lo que sea y para lo que usted quiera. Más adelante dice la palabra ahí en ese capítulo 8: y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey. ¿Por qué traje este versículo a colación? Porque esto es exactamente lo que pasa con nosotros. Dios nos da su anillo de sellar, somos nosotros, y nos dice: escribe, habla, proclama, profetiza y hazlo en mi nombre. Y envió cartas por medio de correos mandados en caballos veloces procedente de las caballerizas reales. En ellas el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reunieran a defender sus vidas, prontos a destruir, matar y aniquilar a toda fuerza armada de pueblo o provincia que viniera contra ellos, sus niños y sus mujeres,
a apoderarse de sus bienes. Este decreto a mí me parece tan profundo. Queda uno extasiado de la inteligencia profética de Esther, que está muy lejos del ideal que algunas mujeres hoy tienen de lo que debería de ser una mujer. Esta mujer no es una llorona. Esta mujer no es una victimista. Esta mujer no es de las que se tira al suelo y pega pataletas porque no me dan lo que quieren, porque los hombres y su patriarcado y ese montón de ridiculeces. Aquí había un decreto de muerte contra su descendencia, contra su familia, contra sus generaciones. Y ella no pide que los libren. Ella no pide que le encadenen al enemigo. Ella no pide que le pongan un vallado de protección. Ella le dice a su pueblo: defiéndanse. Wow, mis amados, es como que Dios nos mete su fuerza vital hasta los tuétanos y nos dice: ustedes son suficientes, ustedes van a poder, ustedes lo van a lograr, ustedes son capaces de conquistar, van a avanzar y van a llegar a la meta. Lo que Esther le manda decir a los hebreos es: el que se les meta por delante, acaben con él. El que se levante contra ustedes, arrásenlo. No les permita, pero es que esto me parece todavía más poderoso. No les permitan tocarles un pelo. No les dejen agarrar a sus hijos. No les dejen agarrar a sus mujeres. No les dejen que tomen autoridad sobre lo que es de ustedes. Vamos a decir, ni un paso atrás. Más adelante, en ese mismo capítulo de Esther, dice: la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuera conocido por todos los pueblos, decía que los judíos debían estar preparados aquel día para vengarse de sus enemigos. Esta carta, este documento era tan profético que Esther sabía que algunos iban a ser débiles y tal vez no iban a poder resistir en el primer golpe. Que tal vez algunos hebreos no iban a tener la vitalidad de desenvainar una espada y les iban a robar algunas cosas y les iban a quitar algunas cosas. Tal vez algunos iban a ver cómo le robaban sus hijos, sus bienes, su tierra, pero iban a devolver el golpe. Ellos iban a regresar el golpe. Mis amados, yo estoy aquí para decirle a usted que usted le va a devolver a Satanás todo puñetazo que el diablo le haya dado, todo golpe bajo, toda patada en la espinilla que el infierno le haya metido. Usted se lo va a regresar a Satanás. Y en este momento, mientras que yo hablo, usted tiene que trazar una línea de venganza. Tiene que trazar una línea de acción contra las acechanzas del maligno que han venido a quitarle las cosas que para usted son valiosas. Y evidentemente, mi hermano, mi hermana, espero que usted no esté pensando en desenfundar un rifle. Estamos hablando de cosas espirituales. Estamos hablando de cosas proféticas y de cómo nosotros sabemos lo que al diablo le duele. Porque si el diablo te ha querido callar por ser mujer, va a tener que aguantarse a una mujer profetizar en donde quiera que pueda. Si el diablo te ha querido callar porque eres una persona joven, vas a empezar a predicar con más fuerza en buses, en parques, en plazas, en donde quiera que se te permita. Vamos a vengarnos de nuestro enemigo porque tenemos autoridad. Vamos a ir por favor al libro de Salmos, capítulo 2, versículo 7. Y esto es como el cierre, mis amados, de este seminario. Aunque no hemos terminado todavía, pero siento que esta palabra es la que nos va a llevar a que proféticamente yo le pueda guindar a usted la medalla en su cuello, le pueda poner el birrete en la cabeza, le pueda poner la toga encima y decirle: usted es un graduado, usted es una graduada. Salmo 2:7 dice: yo publicaré el decreto. Caramba, caramba. David hace miles de años atrás tenía más lucidez espiritual que lo que tienen muchos hermanitos hoy.
yo publicaré el decreto. ¿Quién? Yo. No mi hermano, no mi amigo, no mi esposo, no mi esposa. Yo publicaré el decreto. A saber qué locura tenía David en la cabeza. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo de repente me quedo pensando y digo, bueno, aquí qué cosa nos están hablando, donde David habla de publicar un decreto, de anunciar una verdad, y la cosa que va a anunciar, pues no es una noticia así como muy novedosa, ni una revelación tan extravagante. David iba a publicar el decreto de su identidad en Dios. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya, todos los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Levante sus manos ahí donde está una vez más, por favor. Que te rebasita la mamá y que te reba cotarama que te reba sendo roba kia. Hermana Carla Fabiola, no la puedo ver en imagen, pero le he visto publicar algunos mensajes, por lo tanto sé que nos está viendo. Hermana Carla Fabiola, cada vez que he visto su mensajito aquí, a mí me sale como una notificación y me sale ahí su carita. Sé que usted es abogada, lo recuerdo, pero lo que estoy viendo, mi amada, es que Dios le está permitiendo confrontar a esferas de autoridad altas en la tierra donde usted se mueve. Prepárese, amada, porque siento del Espíritu compartirle esta palabra. Lo que siento de Dios es que a su despacho, a su oficina, a su escritorio están llegando documentos de acusación contra figuras políticas de autoridad en su territorio. Dios va a usarla como una saeta de fuego. Y la veo como agarrando esos documentos y como que esos documentos están prendidos en fuego y como que usted se quema por momentos y se asusta con lo que tiene en las manos. Y lo que recibo, amada, es como que es información caliente, así lo puedo determinar, pero a pesar de que es información caliente, yo veo que usted toma ese documento en las manos y ese fuego a usted no la quema. Yo declaro cobertura sobre tu vida, declaro protección, porque eres una mujer valiente que va al frente y no te vas a negar, no te vas a retener delante de lo que Dios va a hacer contigo. Padre, yo te pido sobre aquellos que tienen sus manos levantadas, que como anillos de sellar ellos sean establecidos en su tierra y que el diablo reconozca la autoridad, Señor, a través de los dichos de su boca, que su lenguaje les distinga, que sus proclamas, Señor, impacten el mundo espiritual. Dale revelación para poner la palabra, el punto, la coma correcta, la que viene de ti, para hacer los actos proféticos que sacudan, que remuevan los cimientos, que hagan conmover, Señor, todo rastro de iniquidad que se ha venido queriendo meter como en las cañerías. Estoy viendo, mis amados, que muchos de ustedes están siendo enviados como a una ciudad que tiene las alcantarillas taqueadas. Es como que las alcantarillas están tapadas y hay agua lloviendo y esas alcantarillas no pueden drenar el agua y la ciudad se empieza como a empozar, se empieza a hacer como una especie de gran estanque, pero el agua se pone hedionda, se pone fétida y empieza a afectar estructuras y salen ustedes, muchos de ustedes con escobas en la mano a barrer esa basura, a limpiar esas alcantarillas, a destapar esos alcantarillados y dejar que el agua fluya. Raba quitarama senda reba coamaya.
Reciba en el nombre del Señor esta impartición. Reciba ahora la recompensa de haber sembrado, aleluya, en este ministerio, de haber creído a este ministerio, aleluya, lo que Dios podía hacer a través de nosotros, la recompensa de los profetas. Kotoroba senda reba kitele amayaseta reba koa kurimaya senda reba setele makia maya setara corroba satara baba baba y ketere makitere masendo lo bakia. En el nombre de Jesús de Nazaret, hermana Ligia, veo hermana Ligia Enríquez, ribatita rabasito roba. Sibocotoroba sende rebaquia le andere vaya. Amada, lo que estoy percibiendo en el espíritu, yo puedo ver muy poquito de la imagen en donde usted está y además está un poquito lejos, así que no puedo verla en detalle. Lo que le quiero decir es que no voy a decir algo por lo que veo. Lo que percibo, mi amada, es como que usted está en un ambiente sanitario, en un ambiente, no sé si hospitalario o de clínica, como un ambiente que tiene que ver con un tema de salud. Y estoy viendo, amada, que usted está recogiendo cosas en el suelo que ha ido dejando la gente cuando va y viene, cuando entra y se va. Rabaquita, rabasendo, roba, kendere, makele, maya, handara, babababababa. Y estoy viéndola a usted librar una batalla espiritual, porque en el lugar donde usted se mueve, sharabaquete reba, hay una batalla con la muerte directamente, y esa batalla con la muerte va dejando como marcas, va dejando como movimientos espirituales, que te reba, que amaya hacía. Y hay compañeros de trabajo suyos que son atormentados, que son expuestos a visitaciones. No sé si hasta en el edificio donde usted trabaja hay algún rumor de algún tipo de ruido nocturno o de algún tipo de visitación extraña. Tal vez lo sepa ahora, tal vez no, pero lo que estoy viendo, mi amada, es que usted está desenvainando espada en ese lugar. Y lo veo vacío y usted está desenvainando espada y usted está batallando contra el enemigo que se ha querido afincar en esos lugares. Pero lo que estoy viendo es que hay un sitio particular donde Dios le va a permitir acceso, o donde usted ya tiene acceso. Es un lugar donde la gente tiene partidas dolorosas. Es como un lugar donde no sé si es que la gente padece de cáncer terminal o tiene algún tipo de aflicción, y veo como una sala donde hay confinados, donde están como atrapados, como lamentos, como gemidos de dolor. Y usted está abriendo esa puerta y está entrando a esa habitación y está diciendo: váyanse ahora. ¿Hay algún lugar en particular de ese espacio que estoy viendo en el espíritu donde la gente como que fuera el tema médico, que podría tener que ver, el tema sanitario, el tema salud? Como repito, yo no la conozco a usted, no sé dónde está ni qué hace en su trabajo. O tal vez Dios le permitirá entrar a algún lugar de estos. Lo que percibo es que hay algún lugar en particular donde como que hay una mala fama de ese lugar. Casi que algunos dicen: si usted entra ahí, no sale vivo. O si usted entra ahí, algo le pasa. Hermana Ligia, lo que estoy viendo es que usted desenvaina espada. Es que usted anula declaraciones. Es que usted corta confesiones. Y Dios va a respaldarla. Escúcheme, Dios va a respaldarla. No sé si esto será algo temporal o es algo que usted tiene que hacer regularmente, pero Dios le va a dar autoridad. Te doy gracias, Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor. Rabaquetere. Quiero abrir un espacio de tiempo antes de cerrar este curso, para que si alguien de los que está aquí está recibiendo alguna palabra, como ya lo hicimos en alguna clase anterior, para otra persona que esté viendo, que esté en este momento, empiece a escribir, y si gusta pone el nombre de la persona para cual la palabra va dirigida. Kota reba kitara masende rebale amaya coro vaya sata la mama maiketere vacía. Y algunos en su espíritu dirán: bueno, ¿y usted por qué hace eso? ¿Por qué pide que la gente escriba, profetice? Mis amados, porque yo tengo claro que el mover profético no es mío.
Las palabras proféticas no son exclusivas mías. Yo sé que la unción del Espíritu Santo está ahí donde usted se encuentra, está en su habitación, está en muchos ministerios que están aquí, está en muchas personas que están participando de esta jornada. Y yo sé que Dios, como habla aquí en Costa Rica, como Él habla aquí en mi oficina, también habla allá en Nicaragua, también habla allá en Guatemala, habla ahí en México, en donde usted se encuentra, habla en Argentina, en Chile, en Uruguay. Y Dios puede usar tremendamente a quienes se dejen usar por el Espíritu. Y si usted recibe una palabra, escríbala ahora, aproveche este momento y suéltela. Si está recibiendo algo para alguien, empiece a desatarlo, empiece a fluir. Mis amados, había una urgencia de Dios y por eso yo empecé a abrir estos espacios. Había una urgencia del Espíritu en mi corazón de poder empezar a alentar lo profético en ustedes como estudiantes. Más allá de hablarles de guerra, es alentar la palabra de Dios fluyendo, es llegar a esta enseñanza, esta última enseñanza, y hablar de decretos y decirles hagan decretos, pero háganlo con la unción correcta. Háganlo entendiendo lo que están provocando, lo que está afectando la vida de alguien, la vida de una familia, la vida de un territorio. Hermana Leila Shekal, amada, estoy viendo en el espíritu que Dios te está conectando ministerialmente. Yo no sé si tú tienes un ministerio particular, pero lo que siento es que hay conexiones ministeriales donde Dios te va a permitir hablarle a nuevos auditorios. Te estoy viendo que lo haces virtual y lo estoy viendo presencial también. No sé dónde puedas estar tú viviendo, si hay cuarentena o no, pero lo que estoy viendo es que Dios te está conectando y te está dando la oportunidad de hablarle a ministerios relevantes, a ministerios trascendentes. Y te hablo de cosas importantes, de personas que son muy conocidas, y tú estás siendo llamada a ser parte como de un panel de gente que habla, que comparte, que fluye. Y Dios te va a dar la agudeza, escúchame, te va a dar la agudeza de hablarle a ministerios importantes y acertar en el blanco, dice el Señor. No dejes temblar tus rodillas, no dejes temblar tu voz. Habla con la agudeza que yo he formado en ti, habla con la facilidad que yo te he dado, dice el Espíritu, y haz que la palabra llegue. No te preocupes en que sepan o no sepan si eres tú o no eres tú. Preocúpate porque la palabra llegue, y en algunos momentos será tan anónima, tan desconocida la palabra que tienes que hablar, que no importará si tu apellido sale, si tu nombre sale. Lo importante es que la palabra sea desatada para que la palabra afecte a esa persona. Rabaquitarabasea. Y siento del Espíritu, Leila, decirte: nunca más digas que no tienes una palabra. Nunca más digas que no tienes una palabra. Y por tercera vez el Señor lo repite en mi espíritu: nunca más digas que no tienes una palabra, porque te introduje en este tiempo para convertirte en un cántaro profético que no se agota su aceite. Y si te piden profetizar una, si te piden profetizar dos, si te preguntan si has recibido algo, suelta lo que tienes en la punta de la boca y yo hablaré el resto. Simplemente di que sí y yo hablaré en tu nombre. Mujer, vuelve a escuchar lo que Dios dice. Nunca más digas que no tienes una palabra, porque aunque no tengas un mensaje estructurado, aunque no tengas un bosquejo bien armado, Dios sí tiene algo que decir. Dios siempre tiene algo que declarar, algo que ser anunciado. Recuerda esta palabra. Dios te pondrá en una pantalla frente a gente relevante, si no lo hizo ya, y te va a poner
en un auditorio donde estarás igual con gente de ministerio de muchos años de servir a Dios, conocida en las naciones, Sarabaquitarabasea, y en algún momento te revolverás en tu interior diciendo, no lo puedo hacer, no me corresponde, no me toca. Dios te dice, nunca más. Te damos gracias, Espíritu Santo, y te alabamos. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Padre, yo, como siempre lo he hecho, te pido, Padre, que la unción que está sobre mi vida sea sobre tu pueblo, sea sobre los que se han expuesto a esta enseñanza. Que la doble porción de lo que pueda haber en mí sea sobre ellos, que se les abran las naciones. Que una nueva estación, una nueva temporada tenga lugar en sus vidas, en jóvenes, en ancianos, en hombres, en mujeres. Señor, te pido, Señor, que les abras tesoros celestiales y que este sea el comienzo de una nueva estación en sus vidas, de enseñanza, de ministración, de crecimiento. Que aquellos que tienen el fuego ardiendo en su corazón de abrir un grupo de intercesión, que lo abran. Que aquellos que ya tienen un grupo, que enseñen estas cosas. Que aquellos, Señor, que no saben si son o no intercesores, afírmalos en eso. Que aquellos que ya son ministros de trayectoria y han olvidado lo importante que es la batalla espiritual, devuélvelos al ruedo, Señor. Haz lo que solamente tú puedes hacer. Te damos gracias, Espíritu Santo, y te glorificamos porque tú eres maravilloso. Maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén y amén.